Bien, esto que decía Martín recién respecto a la reunión con el Grupo Asesor Científico Honorario es clave en la medida que la pregunta que está sobre la mesa es si estamos ante un cambio en la tendencia de la pandemia en nuestro país, es decir, si estamos más cerca de dejar una fase de crecimiento lineal, como dicen los científicos, a una de crecimiento exponencial, donde es mucho más complicado controlar. Este fin de semana, lo decíamos al comienzo, se detectaron solamente entre sábado y domingo 416 casos nuevos. Se superó tristemente la barrera de los 200 casos diarios y los números de alguna manera dejan clarísimo que la situación sanitaria empeoró, y la pregunta que queda arriba de la mesa entonces es, de continuar con esta tendencia, ¿cuánto resiste el sistema de rastreo de contactos que tiene el país? Vamos a repasar los últimos datos disponibles sobre la pandemia en Uruguay. El Sistema Nacional de Emergencias informó este domingo que se detectaron 208 casos nuevos de coronavirus, la misma cifra detectada el día anterior. Sin embargo, este número esconde una diferencia. El domingo se procesaron 5.867 estudios, lo que lleva el índice de positividad a 3,5%. Y el sábado se procesaron 3.912 estudios, lo que hizo que por primera vez se alcanzara un índice de positividad de 5,3%. El presidente del Grupo Asesor Científico Honorario, Rafael Radi, ha advertido que de pasar el 4 o 5% de positividad, la situación se complejiza. El director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas, Julio Medina, advirtió en su cuenta de Twitter que cuando superemos en promedio 125 casos diarios durante 2 semanas y la tasa de positividad sea mayor al 4% durante una semana, entraremos en la zona roja, es decir, de alto riesgo. Inexorablemente vamos perdiendo nuestro lugar de privilegio. Debemos restringir nuestra movilidad e interacción física para desacelerar la propagación del virus, expresó. En línea con esto, el infectólogo Eduardo Savio afirmó que esta tendencia de aumento de casos difícilmente se pueda revertir. Si no cambia el comportamiento social, dijo, día a día los casos van a ser peores, añadió en diálogo con Telenoche. De los 208 casos nuevos registrados este domingo, 140 son de Montevideo, 29 de Canelones, que siguen siendo los departamentos que encabezan en cantidad de casos. En la capital se detectaron en las últimas horas varios brotes nuevos, uno de ellos en el Colegio San Pablo, que tiene 33 alumnos y 5 funcionarios positivos. De acuerdo a la estadística de Harvard, hay 10 departamentos que se encuentran en zona de riesgo amarillo. Artigas, Rivera, Rocha y Montevideo son los que están más cerca del techo de 10, que es la frontera entre riesgo amarillo y anaranjado. Por otra parte, este domingo se confirmó una nueva muerte por COVID-19, un paciente de 66 años de Canelones. Esto eleva a 76 las defunciones por esta causa. En paralelo, se espera para los próximos días que el Grupo Asesor Científico Honorario publique su guía para el verano seguro con recomendaciones, así como una serie de sugerencias para abordar las fiestas de fin de año. Bien, y más temprano les contábamos de este acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y Defensa para que se siga incrementando la cantidad de rastreadores. Quiero compartir con ustedes dos datos que son bien importantes y que vienen de ACE, del prestador público, que tiene un rol bien importante en todo lo que tiene que ver con el rastreo. Según nos dicen fuentes de ACE, en los últimos días se duplicó la cantidad de personas a las que hay que llamar por contacto, es decir, se duplica el trabajo de los rastreadores, que ya era muy alto. El último dato que había aproximadamente disponible era que cada persona que es positiva de COVID-19 tenía alrededor de unas 25 personas a las que llamar. Bueno, ahora el número está mucho más cerca de 50 personas. ¿Y eso cuál es la consecuencia de todo esto? Bueno, que el sistema se estresa mucho y que entonces es más difícil que se siga todo el hilo epidemiológico. Y otro dato bien importante que surge también desde el prestador público tiene que ver con el cuello de botella que están teniendo en estas últimas horas, sobre todo en el área metropolitana, porque entre que el médico dice que una persona tiene algunos síntomas por los que vale la pena que le hagan un hisopado y que efectivamente ese hisopado se puede realizar, están pasando una demora de unos 2-3 días y bueno, en estas horas desde ACE están trabajando justamente para achicar ese cuello de botella que se está dando, porque hasta que no está el resultado positivo no empieza todo el trabajo de rastreo y entonces se empieza a trazar toda la trazabilidad entonces del COVID. Pero hay mucho para pasar en limpio y justamente para ayudarnos a entender cuál es la situación de la pandemia que está atravesando el Uruguay. Hemos convocado al virólogo Santiago Mirazo, a quien le agradezco por estos minutos con BTV Noticias. ¿Cómo está, Santiago? Buen mediodía.
Buen mediodía, un placer acompañarlos. Bueno, en los últimos días el Uruguay vio cómo pasaba la barrera de los 100 casos diarios y rápidamente pasa la de los 200 casos diarios con muy poca diferencia de días. Si tuvieras que decir en qué etapa está la pandemia, ¿qué dicen esos números? ¿Qué dirías? Estamos en una etapa primero, no estamos ni de cerca como estábamos hace un mes atrás, con una zona de comodidad, de confort. Estamos en una etapa absolutamente distinta, con una epidemia en franca aceleración del número de casos. Estamos en una fase exponencial de crecimiento, ya no es lineal, es exponencial. Eso implica que va a seguir empeorando. Esto va a seguir empeorando. ¿Cuánto va a empeorar? Va a depender mucho de las medidas que tomemos nosotros hoy como sociedad. Todos los parámetros que rigen cómo la epidemia se va comportando han empeorado en este último mes, desde el porcentaje de positividad, que ha pasado de un 0,5, 0,8 a un 5% el máximo, desde el número de brotes que han aparecido en los últimos días. Prácticamente todos los días hay brotes nuevos. Eso sumado también a que el número de contactos de cada persona infectada, lo decía en el informe, aumenta. Eso significa que la capacidad de testeo y de rastreo, que son las dos cosas que nos han mantenido esta epidemia a raya, se vea forzado y se vea desafiado. Por cada 200 casos nuevos que hay diarios en Uruguay, implica rastrear unas 6.000, 7.000 personas. Es un número extremadamente alto que hace que el riesgo de perder alguno de esos casos sea elevado también. Y un detalle más, que el número de casos diarios se está duplicando cada 15 días. ¿Sí? Esto es que en 15 días podemos llegar a tener unos 400 casos diarios y ya entrando en zona naranja franca en la escala de Harvard. La zona naranja, para tener una idea, de Harvard implica la necesidad de restricciones. ¿Sí? Por eso no queremos llegar a eso y debemos tomar las medidas antes de tener que tomar restricciones obligatorias, que lo queremos evitar por todo el costo que tiene eso. Dos conceptos de lo que acabas de decir que vale la pena subrayar. Tú decís que ya estamos en una etapa de crecimiento exponencial de la pandemia, que eso tal vez valdría la pena explicar qué significa a nivel científico, porque bueno, de repente no todo el mundo está tan familiarizado con el concepto. Y por el otro lado, que podríamos estar muy cerca de que se duplique la cantidad de casos. La cantidad de casos se duplica, hasta hace un mes o 2 meses se duplicaba cada 50 días. Es decir, si uno tenía 100 casos diarios, pasaban casi 2 meses para llegar a 200. ¿Sí? Hoy la duplicación de casos diarios es cada 15 días. Es decir, yo tengo 200 casos hoy. Y si no se toman medidas a nivel de la sociedad, en 15 días probablemente llegue a tener 400 casos diarios. Esto es lo que pasó en Europa, por ejemplo, que empezó a acelerarse muy rápido. En Europa, en las peores épocas, la duplicación de los casos eran cada 7, 8 días o incluso hasta menos. Eso era un crecimiento de la curva de casos extremadamente rápida, muy acelerada. En Uruguay tenemos un crecimiento de la curva acelerada, ¿sí? Está acelerada. Bien. Estamos saliendo de una tasa de contagio, se llama tasa de contagio comunitaria o moderada, y estamos entrando a una fase acelerada de contagio, que es la zona denominada naranja, por decirlo de una manera. Cuando entramos en zona acelerada de contagios, o fase exponencial, que es eso, que el crecimiento del número de casos empeora día a día, ¿sí? Hay más casos que el día anterior, ¿sí? Cada vez más casos que el día anterior, eso es un crecimiento exponencial. Eso implica que en algún momento haya que frenar la curva, ¿sí? O achatar la curva. Y la única manera que hay de achatar esa curva es con restricciones. Entonces, más allá de lo sanitario, que preocupa, los ingresos a CTI, los fallecimientos, ya empezamos a ver gente joven en CTI, de 26, 30 años. Eso es porque el número de casos que estamos viendo es tan alto para nuestra población, que empiezan a haber excepciones, entre comillas, ¿sí? Y esas excepciones están reflejadas en casos de personas jóvenes en CTI. Entonces, la forma de empezar a achatar esta curva es restringiendo la movilidad, restringiendo, como decía el informe, el número de contactos que uno tiene. Se ha demostrado, hay diversas publicaciones en prestigiosas revistas,
que es la disminución de contactos repetidos, ¿sí? Esto es a nivel laboral, a nivel de frecuencias sociales, puede disminuir hasta un 30%, retrasar un 30% de crecimiento de las curvas. Es decir, que todavía en esta etapa está en nuestras manos, como sociedad, poder hacer algo para frenar la curva. Y claramente, desde hace 2 o 3 meses, algo pasó en Uruguay en cuanto al cumplimiento de los protocolos. No es que se abrió la economía e inmediatamente empezó a despegarse la curva. Eso no fue así, sino que ocurrió recientemente. Y eso es porque hubo relajación en las medidas de control que cada persona tiene, el incumplimiento de protocolos a nivel social, a nivel laboral. Es la explicación más razonable y prácticamente la única explicación que se le encuentra a este dispare que hubo de la curva de contagios en el último mes. Santiago Mirazo, virólogo, muchas gracias por estos minutos. Muy contundentes las explicaciones sobre el momento en el que estamos. Las seguimos, gracias. Un placer, hasta luego. Bueno, y vamos a seguir en tema porque desde el 13 al 20 de noviembre se acentuó la incidencia en las personas más jóvenes afectadas por COVID-19 y además el 9% de las personas que fallecieron no presentaban comorbilidades preexistentes. La mayor incidencia de contagios de coronavirus se da entre personas de entre 25 y 34 años, según el informe epidemiológico que arroja datos hasta el 20 de noviembre. En esa franja etaria hubo 917 casos positivos desde marzo. Hasta el 13 de noviembre, la mayor incidencia de contagios también era entre los jóvenes, pero los contagios de jóvenes y adultos se acentuó hacia los jóvenes en estos últimos días. Del informe se desprende que desde el 13 al 20 de noviembre el porcentaje de las personas que murieron por coronavirus y no presentaban enfermedades preexistentes pasó del 6 al 9% y a su vez el 19% no pertenecía al grupo de riesgo. Entre el 13 y el 20 de noviembre ingresaron 4 pacientes a cuidados intensivos. En total, 73 personas ingresaron a CTI desde marzo, 5 de ellos tenían entre 35 y 44 años y la mayoría tenía entre 65 y 74 años.